tenemos aquí el primer examen que es el de AVEX de mayo del 2020, de funciones de varias variables. Aquí nos piden primero calcular la distancia entre dos rectas de R3 que tienen estas dos ecuaciones. Es decir, una recta sería la recta R, que está dada por la ecuación x menos z igual a 3 y igual a 0. Y luego otra ecuación, otra recta S, que está dada por las ecuaciones x menos z igual a 0 y igual a 2. Lo que vamos a hacer va a ser sacar un punto genérico R de esta recta. Que lo único, hombre, si esto fuese álgebra, son las cosas que hacemos en álgebra de sacar unas ecuaciones paramétricas de la recta, es a lo que nos referimos con puntos genéricos. Una opción sencilla, como esto se puede despejar de cabeza, me dice, oye, pues si yo, por ejemplo, la z la llamo t, entonces la y siempre vale 0 y la x ¿cuánto vale? El z pasa sumando y me queda 3 más t. Aquí tengo un punto genérico de mi recta R con t que varía en todo R. Voy a hacer lo mismo con la recta S. Voy a llamarlo S mayúscula, que sería un punto. Voy a ponerle otra letra, eso sí. Por ejemplo, si le he puesto la letra T, como tengo RS, RST, U, por ejemplo. Y decimos, venga, pues entonces la Y siempre vale 2. Aquí la Z la llamo U. Y entonces la X me queda U más 2. Perdón, tiene ahí un 2. La Z me queda, la X me queda simplemente U también. Con el U que varía en todo R. Necesitamos también un vector de dirección de su R de la recta R. Que sería A ver, sencillo perdona, porque... perdona, Dime. Pablo, a ver, que me he despistado un poquito. Vale, sí, lo que estás haciendo tú es, como tenemos dos El ecuaciones y razonamiento tres es, incógnitas, tengo una una... recta R, tengo otra recta que no sé cómo es, S, ¿verdad? Y claro, la distancia que hay entre dos rectas Sí, siempre es la distancia perpendicular. Lo cual significa que yo tengo que encontrar algo que vaya de una recta a la otra que sea perpendicular a ambas rectas. ¿Cómo hago eso? Cojo un punto cualquiera y hago el vector que va de una a la otra. Y ahora quiero que ese vector sea perpendicular tanto a la recta R como a la recta S. Pues voy a coger el vector de dirección de la recta R, voy a coger el vector de dirección de la recta S y voy a imponer que este vector que va de una recta a la otra sea perpendicular a los dos vectores de dirección. vale. Entonces para eso me hace falta un punto genérico. Un punto genérico va a depender de dos parámetros y esos parámetros se van a eliminar cuando imponga las dos condiciones de perpendicularidad. Para el vector de dirección, si pensamos en álgebra, que es como una mini trampa, las direcciones de unas ecuaciones implícitas es igualar todas las ecuaciones a cero, ¿verdad? Y luego resolver. En este caso, un posible vector de dirección que sería la y siempre vale cero y si quitas el 3, ¿qué vector te está quedando aquí básicamente? El t es 0t, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el Un 1, cero. 0, 1 que multiplica un parámetro. Realmente, si sacas el punto genérico, también sacas una ecuación vectorial que sería pasa por el punto 3, 0, 0 y tiene el vector 1, 0, 1. Y con el vector de dirección de su s, tendremos aquí que sería el 1, 0, 1 también, ¿verdad? Anda, aquí vemos ya una cosa curiosa, ¿verdad? Y es que estas dos rectas, ¿cómo son? Son paralelas. Son paralelas. Entonces, claro, cuando imponga las dos condiciones, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que obviamente las dos condiciones van a ser una condición, ¿cierto? Porque si impongo que sea perpendicular al vector de su R y que sea perpendicular al vector de su S, es la misma condición de perpendicularidad. Si yo quiero que el vector RS sea perpendicular al vector de su R y al vector de su S, a los dos, que en este caso es la misma condición. ¿Este vector quién sería? S menos R, ¿verdad? Entonces me quedaría el U menos 3 menos T, coma, 2, U menos T. Que sea perpendicular lo que implica, por ejemplo, es que el producto escalar valga cero. Pues puedo coger este vector, que esto sea igual a cero. ¿Y esto qué me está diciendo? Bueno, simplemente como este vector es el 1, 0, 1, que U menos 3 menos T, 0 por lo que sea, 0, más U menos T sea igual a cero, ¿verdad? Y entonces lo que llamamos es una relación entre U y T, que de hecho lo que vemos es que ¿cuánto vale la U? Aquí nos queda
2u menos 2t menos 3, pues puedo decir que la u vale t más 3 medios. Pues tengo esta relación entre los parámetros, ¿verdad? Y ahora, como dice, claro, de momento solo tienes un vector, ¿verdad? Pero como lo que has obtenido es que las dos rectas son paralelas, ¿eso qué significa? Que si esta es tu recta R y esta es tu recta S, claro, en cualquier punto, lo que has construido ahora es siempre el vector que va de uno a otro. Si este es el punto R y este es el punto S, lo que hemos obtenido es que el vector que va de R a S, ¿quién es? Este vector RS está dado por sustituir la u por t más 3 medios. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? Si la u es t más 3 medios, ¿cuánto nos queda? El 3 medios menos 3, 3 medios menos 3. que sería 3 son 6 medios. Menos 3 medios, ¿no? 3 Exactamente, medios. el menos 3 medios. Aquí nos queda el 2 y aquí nos queda u menos t, ¿vale? 3 medios, ¿verdad? Fíjate que se elimina el parámetro. Claro, porque independientemente del punto, como son paralelos, independiente del punto que yo coja aquí, que sería el punto 3 más t, 0t, y el punto S, que si sustituyo es el punto t más 3 medios, 2t más 3 medios, el vector siempre es el mismo, claro, porque son rectas paralelas. Entonces, ¿cuánto vale la distancia? La distancia entre rectas siempre es la distancia que haya el módulo de este vector. Lo único aquí que con una condición ya me ha salido el vector directamente. Si fuesen rectas que no son paralelas, tendría que imponer dos condiciones para sacar cuánto vale la u y cuánto vale la t. ¿Vale? Aquí ha salido de forma inmediata. Entonces la distancia entre la recta R y S es el módulo del vector RS. ¿Qué nos va a quedar? Pues aquí tengo una raíz cuadrada de aquí un 9 cuartos más un 4 más un 9 cuartos. Que si el 4 lo escribo como 16 cuartos, ¿qué nos va a quedar? 9 y 9, 18 y 16 son 34. 34, ¿verdad? Entonces nos queda 34 entre 4, que sería la raíz cuadrada de, puedo simplificar y poner 17 medios, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Se entiende? Sí. Venga. Esto siempre lo vamos a hacer igual, ¿eh? Siempre es el mismo razonamiento. Venga, ahora me dan una trayectoria en R2, es decir, C es una aplicación que va de R en R2 y me piden en qué instante su vector velocidad forma un ángulo de 45 grados con respecto al eje horizontal. Y yo no sé, bueno, sí lo sé porque podría tratar de dibujarlo, pero bueno, uno dice, imagínate que lo que tenemos es simplemente una cierta trayectoria C y lo que me preguntan es cuándo el vector velocidad que es en un punto dado, ¿qué estoy haciendo? Estoy dibujando el vector tangente, este sería el C' de t, ¿verdad? Y quiero que forme 45 grados con el eje horizontal, ¿verdad? Que este ángulo sea de 45 grados. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que forme 45 grados con el eje horizontal es lo mismo que forme 45 grados con este vector que tengo aquí, ¿verdad? ¿Y cuál es el vector que representa el eje horizontal? El vector le ponemos 1, normalmente y 0. flechita, que sería el 1, 0, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo puedo calcular esto? Con la fórmula del producto escalar, ¿verdad? Entonces, primero, calculamos quién sería el vector C' de t. Que el vector C' de t sería el 8, y ahora viene un 2t menos 4, ¿verdad? Y imponemos que formen 45 grados. ¿Cómo lo puedo hacer? Hombre, yo sé que si cojo el vector y lo multiplico escalarmente por el vector C' de t, ¿verdad? Eso por la fórmula del producto escalar tiene que ser lo mismo que el módulo del i por el módulo del vector C' de t por el coseno del ángulo que forman. ¿Y qué ángulo quiero que formen? 45 grados.
Creo que de las pocas veces que he puesto 45 grados aquí al hacer algo de matemáticas. Pi cuarto. ¿De acuerdo? Me gustan más los radianes. Y Sí. decimos, bueno, pues fácil, ¿no? Porque esta cuenta, producto escalar por definición es término a término y sumamos 8 por 1, 0 por 2t menos 4, esto es simplemente 8. El módulo del i es que es un vector unitario, 1. El módulo del c'(t), pues el módulo c'(t) sería en este caso la raíz cuadrada de 64 más, si lo desarrollamos ya, aquí nos quedaría un 4t cuadrado más un 16 menos, ahora 16T. tendríamos un 2 por 2, 4, 16t, ¿no? Sí. Vale, ¿y cuánto vale el coseno de 45 grados? Raíz de 2 partido por 2, ¿no? Muy Creo, bien. sí. Pues entonces lo único que tengo que hacer es elevar toda esta ecuación al cuadrado para quitarme las raíces, ¿verdad? ¿Qué consigo así? Lo que consigo es que aquí me queda un 64 igual a, aquí cuando elevo raíz de 2 entre 2 al cuadrado, ¿qué nos queda? Un medio. Un medio. O sea que voy a tener un medio de toda esta cuenta que sería 64 más 16 son 80 más 4t al cuadrado menos 16t. Que lo puedo simplificar dividiendo con este 2 y decir esto es 40 más 2t cuadrado menos 8t. Y entonces esta ecuación, para empezar, la puedo simplificar pasando este término restando, ¿verdad? Y 40 menos 64 sería menos 24 y la puedo dividir toda entre 2 para que me quede t cuadrado menos 4t y el menos 24 se convierte en menos 12. Todo eso igual a 2 ceros. ¿De acuerdo? Ujú. Y ahora decimos, bueno, es que esto resulta que es sencillo factorizarlo. Concordando billeta vemos que dos números que al sumarlo me den menos 4 y al multiplicarlo 12. ¿Qué podría ser? Hombre, pues el t menos 6 por el t más 2, ¿verdad? Menos 6 más 2 es menos 4, menos 6 por 2 es menos 12. Como esto es un tiempo, claro, estoy igualando a 0. De aquí me sale una solución es t igual a 6 y otra solución es t igual a menos 2. Que la solución menos 2 la descartamos porque el tiempo lo estamos contando como positivo. Por lo tanto, Vale. ¿cuál es la solución correcta? En el instante t igual a 6. Muy bien. Bien, siguiente. Ya vamos con las cosas buenas. Esto es un x cubo, no se ve muy bien, y esto es un x cuadrado más y cuadrado. Entonces, queremos ver cuál de estas afirmaciones es cierta. ¿Vale? Aquí me dicen que la función parcial respecto de y es continua en el 0, 0, pero la función parcial respecto de x no es continua en el 0, 0. Bueno, vamos a calcular las funciones derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, aquí calculamos quién sería la parcial de f respecto de x en el punto xy. Tendríamos que derivar toda esta expresión respecto de x. Aquí hay un cociente, me quedaría vamos a hacer las cuentas aquí en sucio, un 3x al cuadrado que multiplica al x cuadrado más y cuadrado, menos, ¿quién vendría ahora? Tendríamos un x al cubo que multiplica al 2x. Y todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. ¿De aquí qué sacamos? De aquí tenemos un 3x cuarta. De aquí tenemos un 2x cuarta. Entonces al final todo esto nos queda un x cuarta más un 3x cuadrado y cuadrado, que lo puedo escribir de forma compacta como x al cuadrado que multiplica a x cuadrado más 3y cuadrado. Y todo eso dividido entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Y eso sería si la xy es distinto del 0, 0. Porque ahora nos vamos, una vez que ya tenemos hecha esta cuenta, a lo que valdría en el 0, 0. Y en el 0, 0 tendría que usar la definición, ¿verdad? Y tendría que decir, esto sería la parcial de f respecto de x en el 0, 0, ¿quién sería? El límite cuando la h tiende a 0 de lo que vale f en el punto h0 menos lo que vale f en el punto 0, 0 dividido entre h, ¿cierto? Y aquí que nos queda el límite cuando la h tiende a 0 ¿de quién?
f en h0 me queda simplemente h, f en 0, 0, resto 0 y divido entre h, o sea que esto ¿cuánto vale? 1. Si la xy es el 0, 0, ¿verdad? Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la otra derivada parcial, que sería la derivada parcial respecto de y. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos por aquí, fuera, fuera, fuera. Decimos, venga, análogamente calculamos lo que sería la parcial de f respecto de y en el punto xy. ¿Qué ahora que nos va a quedar? La única diferencia es que esto ahora es simplemente una potencia. Esto es x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 1, porque x cubo no depende de y, entonces lo puedo escribir como menos x al cubo por 2y. Realmente hubiese puesto el 2 primero. Como un menos 2x al cubo por y dividido entre el x cuadrado más y cuadrado y todo eso elevado al cuadrado si la xy es distinto del punto 0, 0, ¿verdad? Y cuando hago el límite, ¿qué pasa? Que al hacer f de 0h ya tengo aquí un x al cubo, eso vale 0, ¿verdad? Y la f en el 0, 0 vale 0. 0 menos 0, 0 dividido entre h, la derivada parcial en el punto vale 0. Vale, pues estas son mis dos funciones derivadas parciales. Ahora, para la continuidad en el origen tendría que ver que el límite doble coincida con lo que vale. Pero aquí que vemos que lo que tengo arriba son cosas de grado, polinomios de grado 4, ¿verdad? Y lo de abajo, polinomios de grado 4. Eso ya me está diciendo que basta coger, por ejemplo, la dirección igual a x en cada uno de los dos para decir qué pasa cuando yo calculo el límite direccional de la derivada parcial. Es decir, si yo cojo el límite doble cuando la xy tiende al 0, 0 a través de la dirección igual a x de la parcial de f respecto de x en el punto xy, lo que yo veo es que este límite direccional es cambiar la y por x, ¿verdad? Y entonces, como todos son cosas de grado 4, arriba ¿qué me queda? No, es que arriba sí te queda 1. No, porque claro, tú dices, No. 3 y 1 son 4, aquí x cuarta, abajo 2x cuarta, x cuarta, 4x cuarta, entre 4x cuarta es 1. Bueno, pon un 2 y pon aquí un 2x, porque entonces aquí ya ¿qué te aparece? Te aparece 3 por 4 son 12, más 1, 13, entonces arriba tendría un 13x cuarta y abajo 1 y 4 son 5, al cuadrado son 25. Y esto ya es distinto de lo que vale 1, que es lo que vale la función f en el 0, 0, ¿verdad? Entonces, ¿la función parcial respecto de x es continua? No, ¿verdad? A lo mejor la parcial de f respecto de y sí que es continua, ¿cierto? Pablo, es notación, ya sé lo que, pero para confirmar, lo que has puesto abajo es igual a, distinto de 1, que es igual a la parcial de f Perdón, sí, respecto a sí, sí, x sí, en sí, 0. sí. Vale, sí. La parcial de f respecto de Me ha x. quedado Sí, bien. sí. Ahora, análogamente, si hago el de y, ¿verdad? También puedo coger también el y igual a 2x o el y igual a x, me da exactamente igual. Ya que hemos puesto el 2x, vamos a coger el mismo para que los dos fallen. Sería la xy tiende al 0, 0 de la y igual a 2x de la parcial de f respecto de y en el punto xy. Claro, y ahora cuando hago este límite, ¿qué nos queda? Aquí un 2x con este 2 se convierte en un menos 4, x cuarta, y aquí ¿qué tendría? Un 4x, un 25x cuarta, ¿verdad? Entonces esto entre 25, que es distinto de cuánto? De 0, que es lo que vale la parcial de f respecto de y en el punto 0, 0, ¿cierto? Entonces la parcial de f tampoco es continua. Es decir, esta seguro que no. Bueno, a lo mejor la función f es diferenciable o no es diferenciable, no lo sé. ¿Qué tengo que estudiar qué tengo que hacer para ver la diferenciabilidad? Un cierto límite doble, ¿verdad? Entonces, para la diferenciabilidad en el origen, ¿qué cuenta hacemos? A ver, también te digo que estas cosas es un tipo test. Entonces, el tipo test, si tú haces un razonamiento y más o menos tienes el razonamiento claro, que sería, esta función arriba es algo de grado 3, abajo es algo de grado 2. Solo hay un grado de diferencia y cuando derivo baja una cosa al grado. A lo mejor tiene la pinta de que no es diferenciable.
Entonces te la puedes jugar y decir, yo lo pongo y ya está, ¿sabes? Sí. Porque no hace falta que justifiques el por qué no es diferenciable, simplemente que aciertes la pregunta. Que aquí lo estamos justificando todo, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, bueno, ¿sabes? Que una vez que yo veo esto, ya del tirón digo, no sale y no me tengo que poner a hacer los límites, sino que sé que un límite adecuado va a fallar, ¿sabes? Pues ya sé que no es continuo. Pero bueno, aquí hacemos las cuentas para que veamos el porqué. La diferenciabilidad sería estudiar el límite cuando el xy tiende al 0,0 ¿de quién? De la f de xy menos las f en el 0,0 menos el gradiente de f en el origen multiplicado en este caso por el xy y todo eso dividido entre la norma del xy. ¿Que quién nos queda toda esta cuenta que tenemos que hacer aquí? Hombre, f de xy es esta función x al cubo entre x cuadrado más y cuadrado menos f de 0,0 que es 0, ¿verdad? Pero aquí el f de 0,1 sí que me sale que es 1 en la x, ¿verdad? Entonces multiplicaría 1 por x que sería le resto x. Y todo eso lo divido Sí. entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces puedo simplificar esto diciendo, bueno, mínimo común denominador, ¿verdad? Sería multiplico esta x por x cuadrado más y cuadrado. Así un x al cubo con menos x por x cuadrado se me simplifica y ¿quién me queda arriba? Menos x por y cuadrado, ¿verdad? Y todo eso lo divido entre, aquí aparece un x cuadrado más y cuadrado, elevado a ¿cuánto? A 1 y aquí elevado a un medio, entonces está elevado a 3 medios. Y ahora pensemos, lo de arriba es algo de grado 3, ¿verdad? Lo de abajo es algo de grado 3 más o menos, porque grado 2 elevado a 3 medios es 2 por 3 medios, 3. Entonces, si tú coges esta función y estudias el límite direccional con y igual a x, te quedaría menos x al cubo arriba, abajo 2x al cubo elevado a 3 medios. Que eso es un número que seguro es distinto de 0, ¿verdad? Entonces sabemos que este límite doble seguro que no va a salir 0. Que yo no sé si existe o no, pero no es 0. Y como no es 0, lo que significa es que la función no es diferenciable. Luego esta es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Correcto. Venga. En el 4 me dan la misma función, lo cual significa que... Madre mía. Bueno, vale, que cambian un poco las preguntas. Vale. Vale. Que aquí me han dicho la parcial de f es continua, pero la otra parcial no. Y aquí es la parcial es continua y la f es diferenciable. Dice, bueno, es que literalmente acabamos de hacer todas las cuentas antes, ¿verdad? Y hemos visto que la parcial respecto de f es continua. No, ¿verdad? No. Por lo tanto, esta ya sé que es falsa. ¿La función gradiente de f en el 0 está definido? Sí, de hecho nosotros hemos Sí. calculado que la parcial en el 0, 0 respecto de x vale 1, respecto de y vale 0, es decir, el gradiente existe y vale 1, 0. Pero la función es diferenciable, como acabamos de comprobar, ¿verdad? Entonces, sin tener que hacer ninguna cuenta más, como hemos puesto la misma función, esta es la respuesta correcta, ¿verdad? Vale, esto ha sido fácil, ha sido rapidito. Bueno, es de haber completado el anterior, ¿no? O Exactamente, sea, porque es la misma función. Entonces, como antes hemos hecho todas las cuentas explícitamente, ¿sabes? Pues claro, ya tienes toda la información. Venga, en el 5 me dan en R3 una ecuación que tiene una superficie dada por esta ecuación y queremos hallar todos los puntos de la superficie que sean normales al vector que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que pensar es que si yo tengo una superficie cualquiera, la superficie tal que así, ¿vale? Que un punto sea normal al vector, lo que significa que tú coges este punto y el vector que traces ahí sea perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? Pues resulta que yo conozco un vector que siempre es perpendicular a mi superficie, ¿verdad? Que es el vector gradiente. Para eso necesito que mi superficie esté dada como una ecuación implícita. Bueno, pues llamamos, en este caso, f de x y z a la función igual a esto a 0. O paso todo restando, paso ese restando. Bueno, voy a pasar 6 restando porque solo es uno que tengo que pasar restando. Pues menos 3x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado menos 3xz menos 6. ¿De acuerdo?
De modo que la superficie viene dada por f de x y z igual a 0. ¿Vale? Venga, pues ahora calculamos quién sería el vector gradiente de nuestra superficie. Pues calculamos el gradiente de f en un punto genérico x y z, que estaría dado por... Derivamos respecto de x. Aquí me quedaría un menos 6x, fuera, fuera, y aquí me queda un menos 3z. ¿Vale? Luego derivamos respecto de y. Me queda simplemente el de en medio, que sería un 2y. Y derivamos respecto de z, fuera, fuera. Aquí me queda un menos 4z. Y aquí derivar respecto de z me queda un menos 3x. ¿Vale? Entonces, como el gradiente de f es siempre perpendicular a la superficie S, imponemos que si quiero que sea normal a este vector, lo que estoy diciendo es que mi vector gradiente en un punto x y z tiene que ser como paralelo a ese vector normal o a ese vector 2, 2, 1, ¿verdad? Esa es la condición. Porque el vector Esto no, gradiente me falla la teoría aquí, Pablo. No, no lo estoy entendiendo. Esto es lo estás planteando, esto es una función implícita, ¿no? Sí, fíjate, yo tengo una superficie S, ¿verdad? Vale. Entonces a mí me están diciendo, yo te he dado un vector cualquiera. Por ejemplo, te he dado este vector de aquí. Dice, bueno, es que este vector en este punto no es perpendicular a mi superficie, ¿verdad? Pero si lo mueves y lo pones aquí, entonces sí es perpendicular, ¿verdad? Este es el vector 2, 2, 1. Pero cuando dices, o sea, la superficie sería despejar la z. Z función de x, sí, pero no lo has hecho así. Lo estás Exactamente. haciendo Exactamente, sería despejar la z, por ejemplo. Sí, sí. sí, pero, o sea, si despejaras la z, es que, a ver, me parece que estás utilizando técnicas de la función implícita que no las tengo en la cabeza ahora. No, Porque simplemente estamos usando que una superficie en R2 viene dada por una ecuación. Que sí, que puedes despejar la z para saber exactamente la sí, altura en cada punto, pero no me hace falta, porque puedo trabajar vale. también con la ecuación directamente, ¿de acuerdo? Y considera eso como una función, que sí que es una ecuación implícita, pero no hay ningún problema. Porque yo Claro, pero sé... entonces el concepto de gradiente que estás utilizando, Ujú. claro, porque si esto fuese z función de x, y, el gradiente daría la dirección de máximo crecimiento, no la dirección perpendicular. O sea que es el gradiente de otra función distinta, el que tú aquí estás Es considerando que el la gradiente de una dirección, función, es que la dirección ¿eh? de máximo crecimiento es la dirección perpendicular, siempre, por eso. Que son dos cosas, es decir, que cuando decimos el vector gradiente nos da la dirección de máximo crecimiento. Sí, eso es cierto, pero es que además esa dirección de máximo crecimiento es perpendicular a la superficie, siempre. Porque si no, no sería la dirección de máximo crecimiento. Que son dos cosas de teoría que se tienen. ¿Se entiende? Es que yo creo que estamos hablando de dos, a ver, que yo creo que estamos hablando de dos gradientes distintos, porque claro, si z es f de x, y, el gradiente tiene parcial respecto a x, parcial respecto a y, pero tú aquí estás haciendo un gradiente que es con x y z. Entonces, Ujú. me da la sensación de que me falta por aquí algo de la función implícita que todavía no he llegado a repasármelo, ¿no? Porque Vale. claro, tú tienes un gradiente, tu gradiente y mi gradiente son distintos. Mi gradiente es z función de x, y. O sea, mi gradiente es... Pero no llames a la función igual. Es decir, si yo llamo claro, f de claro, x y claro. z a esta función, eh, sí son gradientes distintos, pero porque lo estoy considerando de una Claro. función de tres variables. Pero si yo despejo la z, entonces mi función es otra función, llámala g. A G, esa sí. función le puedo calcular el gradiente, pero hay una relación entre el gradiente de la f y el gradiente de la g. Vale. Entonces Venga, me tira. da igual que trabajemos con el gradiente de la ecuación directamente despejada o con
la función implícita de 3 variables. En este caso, Vale. como manda el vector de 3 variables, decimos, bueno, pues vamos a trabajar con las 3 variables y no vamos a Sí, sí, despejar sí, la sí. z. Bueno, porque además despejar la z aquí no será nada fácil, Hombre, una porque ecuación de segundo aparece... grado, que a fin de cuentas tú te Claro. puedes poner a despejarla, pero avíate para Sí, 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 despejarla. sí. Vale, de acuerdo. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que sabes es que el vector gradiente es siempre perpendicular. Es decir, que si cojo en este punto, a lo mejor el vector no es perpendicular, pero si aquí coge el gradiente de f aquí es perpendicular. Y en este punto también es perpendicular. Oye, que resulta que te vienes a este punto y el vector gradiente te sale esto. Bueno, a lo mejor no es el mismo vector, ¿verdad? Pero es paralelo. Eso es lo que me importa a efecto de que sea perpendicular o no. Porque yo no quiero sacar el vector, quiero sacar el punto en el que eso está pasando. Me da igual que tu vector sea el mismo, sea 2 veces, sea -3, lo que importa es que sea perpendicular en ese punto, ¿verdad? Entonces la condición de que sea perpendicular es que sea igual. ¿Igual en qué sentido? Igual en el sentido de que sea paralelo al vector que me han dado. Pero tenemos una condición para que dos vectores sean paralelos de forma sencilla, y es que su producto vectorial valga cero. Entonces pongo que este gradiente vectorial con el punto 2, 2, 1 sea igual a cero. ¿Cómo sacamos el producto vectorial? Normalmente estamos acostumbrados, ponemos aquí la y, aquí ponemos la j, aquí ponemos la k, ponemos el vector de arriba, que sería el vector menos 6x menos 3z, luego viene el vector 2y, y luego viene el menos 4z menos 3x. Y ahora abajo ponemos el 2 y el 1. ¿Y esta cuenta cuánto sale? Pues decimos, bueno, para el Queda. i hago este por este, el 2i por el 1, que sería 2i, y resto, que como todo tiene menos, voy a sumar, pues más 8z más 6x, ¿verdad? La componente j sería este por este menos este por este, le voy a tener que cambiar el signo, porque a la j se le cambia el signo, entonces sería este por este cambiar de signo, es decir, 6x más 3z menos, porque voy a hacer un menos de restar y otro menos de cambiar el signo. Entonces se queda con el signo igual, y como esto era negativo, pues me va a quedar 2 por 3x va a ser menos 6x, 2 por menos 4z va a ser menos 8z. Y por último, ¿qué nos queda? La k, que sería este por este, sería aquí un menos 12x menos 6z menos 4y. Que aquí es sencillo porque el 6x y el 6x se me simplifica, ¿verdad? Y aquí que me queda menos 5z, Ya ¿verdad? eso. Pero entonces, ¿qué sacamos? Si todo esto tiene que ser 0, que 0 es el 0 vector, es decir, el 0, 0, 0, de aquí sacamos entonces que la z ¿cuánto vale? Z. 0, ¿verdad? Si la z vale 0, entonces te queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que sería esta ecuación de aquí, podemos dividir entre 2 y así nos queda 3x más y igual a 0, y esta ecuación de aquí, que si la z desaparece, divido entre 4 y me queda menos 3x menos y igual a 0, ¿verdad? Que es la misma ecuación. Que es la misma ecuación. Entonces, qué condición deben verificar los puntos? La que más rabia te dé, ¿no? Igual Claro, es a menos decir, 3x. pero ahora ¿hay un punto, dos puntos o hay infinitos puntos? Claro, porque paralelos eran paralelos al 2, 2, 1 hay infinitos, todos serán... Claro, porque como aquí lo que vemos es que todos los puntos tienen que cumplir que z igual a 0. Y todos los puntos tienen que cumplir que, por ejemplo, la y valga menos 3x, ¿verdad? Ujú. Pero independientemente del valor x que yo dé, siempre se cumple. Por ejemplo, si yo digo el punto x igual a 1, ¿verdad? Entonces la y vale menos 3 y la z vale 0. Y si doy el punto x igual a menos 1, la y vale 3 y la z vale 0. Pero también puedo dar el punto x igual a 2, ¿cierto? Y el x igual a 17. Es decir, que hay infinitos puntos que cumplen esta ecuación o esta condición. Es decir, no hay solo dos puntos donde la superficie sea normal, sino infinitos puntos donde la superficie es normal a este vector. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, Lo que está diciendo es que por aquí a lo mejor te estás moviendo y todos estos puntos que están así, pues todos tienen el vector siempre perpendicular en esta parte de por aquí, por ejemplo. Venga, vamos al 6.
Ahora me dan una función g mayúscula y una función g minúscula, donde me dan el gradiente de esta función. Es decir, realmente aquí lo que estamos aplicando es composición. Es decir, tenemos, vamos a llamar, por ejemplo, una función u de xy, que mi función u de xy, ¿quién es? Es mi función x por y, x cuadrado menos y cuadrado. Luego, realmente, ¿quién es mi g mayúscula de xy? G mayúscula de xy es hacer g de u de xy, ¿verdad? O lo que es lo mismo, la composición de u con g en el punto xy, ¿cierto? Yo sé que si calculo la matriz jacobiana de g en un punto xy, por la regla de la cadena, esto sería la matriz jacobiana de la g minúscula en el punto u de xy multiplicado por la matriz jacobiana de la función u en el punto xy, ¿verdad? Y además aquí precisamente lo que me han dicho, la matriz jacobiana, oye, es que en este caso es un gradiente, vale, que el gradiente puedo decir como una función que va de R2 en R, esto en realidad es simplemente el gradiente de g de u de xy, vale, perfecto. Y esta de aquí también sería el gradiente de la g mayúscula de un punto xy. Bueno, pues genial. Sé que en vez de poner la d puedo poner el operador nabla. Pero me han dicho que cuánto vale esto. Que este es el vector xy, ¿verdad? Sí. Vale. Calcular la dirección de máximo crecimiento de g en el punto 2, 1. Esto también lo sé calcular, ¿verdad? Porque sería la matriz jacobiana, ¿quién es? Coger la primera función y derivarla respecto de x, ¿verdad? La y. Coger la primera función y derivarla respecto de y. La x. Coger la segunda función y derivarla respecto de x. 2x. Coger la segunda función y derivarla respecto de y. Menos 2y. Luego, ¿qué hemos obtenido? Que en realidad el gradiente de la función g mayúscula en el punto xy, ¿quién es? Es el gradiente de g en el punto u de xy, ¿verdad? Que me han dicho xy. Y eso lo multiplico por esta matriz que sería ix 2x menos 2y, ¿verdad? Entonces tengo que multiplicar fila por columna. Este por este me quedaría x por y por 2x en total me queda 3xy, ¿verdad? Coma, fila por columna, x cuadrado menos 2y cuadrado. Entonces, yo sé que la dirección de máximo crecimiento, ojo, la dirección, no me piden el valor de máximo crecimiento, me dicen en qué dirección se alcanza el máximo crecimiento. Yo lo sé, por definición, o por teoría, hemos visto que la dirección de máximo crecimiento es el vector gradiente. Por lo tanto, la dirección de máximo crecimiento en el punto 2, 1 es el gradiente de la función g mayúscula en el punto 2, 1. Que ya hemos podido calcular el gradiente, ¿verdad? ¿Y que nos queda? 3 por 2 por 1, 6, 2 al cuadrado 4, menos 2 por 1, 2. O escrito de forma binómica, 6i más 2j. Pues ya está. ¿Vale? Venga. Ahora, me dan una función que es elevado a i seno de x y me piden calcular la fórmula de Taylor de segundo orden. Es decir, tengo que calcular un montón de derivadas. Pues vamos a calcular todas las derivadas que nos hacen falta, ¿verdad? Es decir, calculamos, porque tengo que calcular el gradiente y la matriz hessiana. Entonces, ¿quién sería el vector gradiente de f en el punto xy? Como son funciones que no van a ser demasiado complicadas, podemos calcularlo del tirón y aquí diría, derivamos respecto de x, derivada del seno sería el coseno de x por el elevado a i, y cuando derive el elevado a i eso queda como seno de x por el elevado a i, ¿verdad? Ahora calculamos la matriz hessiana de f en el punto xy. ¿Y qué tendríamos? Volvemos a derivar la primera componente respecto de x y respecto de y, ¿verdad? Si derivo respecto de x me queda menos seno de x elevado a y, y si derivo respecto de y me queda coseno de x
elevado a y. Y cuando derive la segunda componente, primero respecto de x, me va a quedar ahora el coseno de x elevado a y. Ah, mira, coinciden, claro, porque es que estos son funciones continuas, son diferenciables siempre. Por ejemplo, teorema de Heffter-Young o teorema de Schwarz, las parciales coinciden, ¿vale? Como debe salir. Y derivo respecto de y, pues me vuelve a quedar seno de x por el elevado a y. Ahora, lo quiero hacer en el punto 0,2, ¿verdad? Entonces, evaluamos y me quedaría, ¿cuánto vale el gradiente de f en el punto 0,2? Está bien porque así el coseno base 1, el seno base 0, entonces me queda e al cuadrado, 0, ¿verdad? Y la matriz hessiana en el 0,2, pues me va a quedar fuera, fuera, y aquí me queda entonces 0, e al cuadrado, 0. Por lo tanto, ¿qué significa? Que ¿cuál es mi fórmula de Taylor de segundo orden para esta función? Si calculo el polinomio de Taylor de segundo orden, el P2 de xy, ¿qué tendríamos? Tendríamos que sería lo que vale la función f en el punto 0,2, ¿verdad? Más lo que vale el gradiente de f en el punto 0,2 dividido entre 1 factorial y multiplicado escalarmente por, ojo, x menos 0 y menos 2, más 1 partido 2 factorial, y aquí pongo el x menos 0, el y menos 2, que multiplica la matriz hessiana h sub f del punto 0,2 y multiplicado por el x menos 0 y menos 2, ¿vale? ¿Y todo esto cuánto sale? Hombre, f en el 0,2, 0, ¿verdad? Gradiente de f, la primera componente es e al cuadrado, la segunda 0, o sea que simplemente x, bueno, vamos a poner la constante primero, e al cuadrado por x, ¿vale? Y aquí, ¿qué tendríamos? Esto es una forma cuadrática en la que sé que me va a poner un medio y no hay término de x menos 0 al cuadrado, no hay término de y menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Pero sí hay términos cruzados, que serían dos veces el coeficiente, que sería un e al cuadrado, y ahora viene el x por el y menos 2. O sea que simplifico, simplifico, ¿qué nos queda al final? Un e elevado al cuadrado x más un elevado al cuadrado x por y menos 2. Esto es la fórmula de Taylor, si quiero, o sea, esto es el polinomio de Taylor. Si quiero la fórmula de Taylor, tendría que añadir aquí más el término RD2 del orden, del error. Ya está. Para la aproximación es sencillo porque una vez que tengo el polinomio, ¿verdad? ¿Cuál es la aproximación en el punto 1, 4? Lo que vale el polinomio de Taylor en el punto 1, 4, ¿verdad? Entonces, aproximamos por lo que valdría el P2 del punto 1, 4. Hombre, qué fácil porque solo me tengo que venir aquí y sustituir. Aquí tengo e elevado al cuadrado, 1, 4 menos 2 sería 2, 2 elevado al cuadrado, entonces 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado me queda 3 elevado al cuadrado, es decir, esta es la respuesta correcta, ¿vale? Venga, siguiente, el 8. Conjunto de nivel de valor 2 de esta función, que me dan, la función es esta de aquí, ¿verdad? Bueno, fácil porque sabemos que ¿qué es el conjunto de nivel? Es estudiar cuando la f de xy es igual al valor que me han dado 2, ¿verdad? En este caso tendría que ver cuando esta función, que es x cuadrado más y cuadrado menos 4y más 9 elevado a un medio es igual a 2. Elevamos todo al cuadrado y así nos queda el ¿qué? Nos queda x cuadrado más y cuadrado menos Pablo, 4y. perdona un momento, que me están llamando. ¿Puedes Sí, sí. parar un momento? Sí, sí. Perdón. Aquí, seguimos. El más 9 y todo eso lo igualamos entonces a 4, ¿verdad? Vamos a igualar, a completar cuadrados porque es verdad que este 9 pasa restando, ¿verdad? Pero esta parte de aquí, el x cuadrado ya lo tengo completo, ¿verdad? Pero aquí lo voy a escribir como y menos 2, todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Pero claro, cuadrado del primero y cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos el 4y.
más el cuadrado del segundo, un más 4, pero aquí ¿quién hay? Un más 9, entonces ¿qué me falta? Añadirle 5, ¿verdad? Pero entonces, cuando ahora despejo, ¿aquí qué me queda? Me queda x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a ¿cuánto? 5 pasa restando menos 1. ¿Y eso hay algún punto que cumpla que x cuadrado más y menos 2 al cuadrado valga menos 1? No, suma de cuadrados, vale, perfecto. Entonces, el conjunto de niveles es el conjunto vacío, porque no hay ningún punto ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga. Última pregunta, esta de desarrollo. Hallar los puntos críticos de esta función y determinar su naturaleza. Explicar detalladamente todo el razonamiento. Vale, entonces, problema sin restricciones, ¿verdad? Problema libre. ¿Cómo calculamos puntos críticos? Esta función es diferenciable en todo su dominio, ¿verdad? Es decir, Claro. teóricamente diríamos dominio de f, porque no me lo han puesto. Pues yo tengo que decir es el mayor conjunto posible, R2, f diferenciable las veces que sea en R2. Entonces, los únicos. Bueno, aquí la verdad es que no te dice haya los puntos extremos, sino que te dice haya los puntos críticos. Entonces sabes que solo tenías que calcular las derivadas. Pero bueno, los puntos críticos, ¿qué sería? Donde la derivada se haga cero, ¿verdad? ¿Quién juega el paper derivada? La matriz jacobiana, que en este caso es la matriz o el vector gradiente, ¿verdad? Entonces, imponemos que el gradiente de f en el punto xy sea igual al 0, 0. Si solo sí, aquí nos queda un sistema de ecuaciones. Cuando derivo esto respecto de x, como esto no depende de y, ¿verdad? ¿Qué nos queda? 2x por elevado a menos y, todo eso igual a 0. Y cuando derivo respecto de y, si tengo un producto, entonces me va a quedar menos elevado a menos y por el x cuadrado menos y cuadrado. Y luego viene un menos elevado a menos y por un 2y igual a 0. ¿De acuerdo? Claro, ¿de aquí qué pasa? Que de aquí la única opción, ¿cuál es? X igual a 0. X igual a 0. Entonces, cuando sustituyo aquí, ¿qué nos queda? El elevado a y el elevado a y lo puedo quitar porque eso siempre es distinto de 0. Entonces puedo dividir todo entre elevado a y a menos y. Y ahora, ¿qué me quedaría? Como de aquí vale 0, menos con menos sería y cuadrado. Y aquí me queda un menos 2y igual a 0. De donde sacamos que o la y vale 0 o la y vale 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido dos posibles puntos críticos. Bueno, hemos tenido dos puntos críticos, son P, el 0, 0, y Q, el 0, 2. Estos son mis puntos críticos. Puntos donde la derivada correspondiente se anula. Vale. Ahora vamos a ver si son extremos relativos o no. Es decir, vamos a ver si son puntos máximos, puntos mínimos, puntos de silla o no lo sé. ¿Cómo lo hago? Con la matriz hessiana, ¿verdad? Calculamos entonces quién sería nuestra matriz hessiana. Tenía que coger esta función y volver a derivar. Para eso, vamos a hacer un poquito bonito y esta expresión, es decir, vamos a poner aquí quién era el gradiente de f en el punto xy, porque sería, la primera parte es un 2x elevado a menos y, y la segunda puedo sacar el elevado a menos y factor común, ¿verdad? O bueno, el menos elevado a menos y factor común que multiplica a quién. Aquí a un x al cuadrado y luego a un menos y cuadrado, y como saco aquí un menos factor común a un más 2y. ¿Vale? Así lo tengo más bonito a la hora de derivar. Porque entonces, la matriz hessiana en el xy sería, derivamos primero esto respecto de x, dos veces elevado a y, a menos y. Derivamos esto respecto de y. Vale, fácil porque es un menos 2x elevado a menos y, ¿verdad? Y aquí me queda lo mismo, menos 2x elevado a menos y. Que, oye, es que no ha derivado esto respecto de x. Bueno, vale, pero sé que me va a quedar lo mismo, porque esto fuera, derivada de x cuadrado 2x, pues mira, me queda lo mismo. Y ahora lo derivo respecto de y, que será un tocho, que va a ser menos, se convierte en más, o sea que ahora viene aquí un elevado a menos y,
que multiplica el x cuadrado menos y cuadrado más 2y menos el elevado a menos y que multiplica, ahora derivo respecto de y y nos queda un menos 2y más 2, ¿verdad? Vale, así lo tengo todo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que ahora tengo que evaluar, ¿verdad? Tengo que ver cuánto vale la h sub f en el punto 0, 0. Que si sustituyo, ¿qué nos queda? Aquí nos queda un 2, aquí nos queda 0 y 0, ¿verdad? ¿Y aquí qué nos queda? Todo esto fuera, este fuera, menos con 2, menos 2, ¿cierto? ¿Y qué saco entonces de aquí? Discriminante o menor de orden 1, positivo, ¿verdad? Menor de orden 2, que es el discriminante, que es el determinante de la matriz hessiana, ¿cuánto vale? Menos 4, que es como negativo, ¿verdad? Entonces, en el punto 0, 0 hay un punto de silla. Vamos a hacer el mismo razonamiento, pero evaluando en la otra matriz hessiana, es decir, en el otro punto, que sería en el 0, 2. Ah, claro. Ahora, ¿qué pasa? Como es 0, 2, esto va a ser, pues, 2 elevado a menos 2. Este sigue siendo 0 y 0. Solo que ahora en el 2, ¿qué nos queda aquí? Nos queda 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado más 2 por 2. Esto vuelve a salir 0, ¿verdad? Pero este ya no sale 0. ¿Cuánto sale este? Menos 2 por 2, menos 4, más 2, menos 2, y con este menos, 2 elevado a menos 2, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que el determinante, el menor de orden 1 es positivo y el menor de orden 2 es positivo, ¿verdad? Luego, esta matriz hessiana, ¿cómo es? Definida positiva. Es decir, derivada segunda positiva, y eso que nos dice que en el punto que hay lo contrario, que sería un mínimo, es decir, en 0, 2, digo lo contrario porque intuitivamente pensaría positivo máximo, negativo mínimo, pero funciona al revés. En el 0, 2 hay un mínimo. Perfecto. Y con esto tenemos listo el examen de mayo. Esta última pregunta imagino que valía 2 puntos, ¿no?